兩兩尾，收人，你捉佢兩尾，攞佢嚟先。24 películas prohibidas, 7 niveles. Este es el iceberg definitivo de las películas que nunca debieron proyectarse. Comenzaremos con algunas prohibidas e infames y poco a poco descenderemos hacia aquellas que han sido olvidadas o vetadas. Empecemos por la punta del iceberg. Advertencia. Nivel 1. Happy Birthday to Me, 1981. A primera vista, Happy Birthday to Me parece una típica película slasher de los años 80, pero es mucho más extraña y oscura de lo que la gente esperaba. Oh, you. Thank God. Oh, please help me. Please don't hate me. La película fue dirigida por G. Lee Thompson, quien anteriormente había realizado thrillers serios como Cape Fear. Esta vez, sin embargo, se adentró en algo mucho más sangriento. La historia sigue a una adolescente llamada Virginia o Ginny Wainwright, quien asiste a una escuela privada de élite. Es parte de un grupo de estudiantes ricos y populares conocidos como los Top Ten, pero luego, uno a uno, sus amigos empiezan a morir de maneras extrañas y violentas. Ginny sufre de apagones mentales y no puede recordar dónde ha estado. A medida que las muertes continúan, empieza a preguntarse si ella misma podría ser la asesina. Lo que distingue a esta película es su tono perturbador y sus imágenes oníricas. Hay escenas de muerte en cámara lenta, iluminación dramática y música inquietante. Estas decisiones estilísticas le dan un aire de giallo, un subgénero italiano del terror que mezcla misterio, violencia y un estilo surrealista, muy al estilo de Suspiria o Deep Red. Como esas películas, Happy Birthday to Me toma un giro hacia lo surreal. En un momento el asesino usa una máscara de goma con la cara de otra persona, y el giro final es tan extremo que ni siquiera intenta ser realista. All seated around the table waiting to celebrate your birthday. And as a special treat, they all get to watch you. Thompson abrazó por completo ese exceso. Seguía exigiendo más sangre. El artista de efectos especiales Tom Burman fue contratado tarde en el proceso para diseñar las impactantes escenas de muerte, especialmente la famosa escena del pincho de brocheta. Y durante la secuencia de la masacre del cumpleaños, la aplicación de maquillaje tomaba más de 8 horas por actor. Pero la petición de más sangre causó serios problemas de censura. Originalmente la película incluía violencia mucho más gráfica, con muertes más sangrientas y un final mucho más brutal. Los productores temían que la MPAA, el organismo de clasificación de Estados Unidos, le otorgara una calificación X, lo cual dificultaría su estreno en cines. Así que en lugar de esperar, ellos mismos cortaron las escenas violentas antes de presentarla. Aún así, la MPAA la calificó como R y perdió parte de su impacto original. Los fans creen que los cambios hechos por el estudio arruinaron el retorcido final de la historia. Aunque la película no fue oficialmente prohibida en lugares como Reino Unido o Alemania, sí enfrentó restricciones. En Reino Unido originalmente fue clasificada para mayores de 18 años, pero luego se rebajó una clasificación de mayores de 15, lo que indica que el contenido ya no se considera tan extremo según los estándares modernos. Con el tiempo, la película ganó estatus de culto y se convirtió en una parte extraña pero inolvidable de la historia del cine de terror. The Forgotten, 1973. The Forgotten, conocida en Estados Unidos como Don't Look in the Basement, es una película de terror psicológico de 1973 dirigida por S.F. Brownrigg. La historia gira en torno a una joven enfermera llamada Charlotte Beale, quien llega a un hospital psiquiátrico rural para comenzar un nuevo trabajo. Pero nada es lo que parece. El doctor que la contrató misteriosamente, los pacientes deambulan libremente, y el nuevo director médico se comporta de manera extraña. We've had a tragedy here. We've lost Dr. Stevens. He was viciously attacked by one of the patients and he died shortly afterward. Con el paso de los días, Charlotte empieza a notar comportamientos violentos y bizarros entre los pacientes. Algunos actúan como niños, otros son agresivos o delirantes, lo cual podría parecer normal en un manicomio. Pero aquí el personal está ausente o es igual de inquietante. Finalmente, Charlotte descubre la terrible verdad. Ya no quedan doctores. Los pacientes se están dirigiendo al asilo. Y ahora ella está atrapada con ellos. She's insane, Charlotte. Don't you She's no doctor.
She's a patient of Dr. Stevens. She's schizophrenic just like me. La película no depende del gore ni de efectos llamativos. En su lugar genera miedo a través de la atmósfera, la confusión y una constante sensación de incomodidad. El hospital antiguo y deteriorado se siente claustrofóbico y podrido. No hay música que guíe las emociones y el silencio es simplemente asfixiante. Cada paciente tiene su propia personalidad retorcida. Uno habla con muñecas, otro empuña un hacha sin previo aviso, y una que parece dulce puede volverse violenta de repente. Nunca sabes qué esperar y el aspecto deliberadamente de bajo presupuesto hace que todo se sienta más real, como algo que no deberías estar viendo. Dr. Masters, perhaps I shouldn't come here at all. I don't think there's any point in our talking about your leaving, Miss Buell. Lo más perturbador es la idea de una pérdida total de control, de estar atrapado en un lugar donde ya no existe la razón. Charlotte había llegado al asilo para ayudar a los demás, pero al final se ve obligada a luchar por su propia supervivencia. Aunque la película no es gráficamente violenta, su terror psicológico y manera en que retrata la enfermedad mental atrajeron muchas críticas en el Reino Unido. Y aunque no fue prohibida de inmediato, tuvo problemas durante el pánico moral de los años 80 en torno al video casero. En 1984 fue incluida brevemente en la infame lista de videos Nasties, películas consideradas demasiado violentas o corruptoras para el público, y fue retirada de circulación. Un año después fue sacada de la lista, pero su reputación ya había quedado manchada. Durante mucho tiempo solo estaban disponibles versiones recortadas o de mala calidad. Sin embargo, en 2005 finalmente recibió una clasificación de mayores de 15 años y se lanzó la versión sin cortes en el Reino Unido. Nivel 2. Don't Answer the Phone, 1980. Don't Answer the Phone sigue la historia de Kirk Smith, un perturbado veterano de la guerra de Vietnam, fisioculturista y fotógrafo. Además de todo eso, también es un acosador y asesino serial que merodea por las calles de Los Ángeles. Su objetivo son mujeres a quienes suele estrangular y luego abusa de sus cuerpos después de matarlas. Entre crimen y crimen habla con el espíritu de su padre muerto y realiza extraños rituales religiosos, mostrando el estado fragmentado de su mente. Kirk llama repetidamente al programa de radio de la doctora Lindsay Gale, una psicóloga, y finge ser un hombre con problemas, pero en realidad utiliza esas sesiones para elegir a su próxima víctima. Eventualmente asesina a una paciente de la doctora Lindsay y la obliga a escuchar los gritos de otra mujer mientras comete el crimen en vivo, al aire. Are you there? Dos detectives, McCabe y Hatcher, logran identificarlo gracias a una serie de pistas, incluyendo fotografías que dejan las escenas del crimen. Cuando la historia alcanza su clímax, Kirk irrumpe en la casa de la doctora Lindsay, la ata y la atormenta. Sin embargo, McCabe llega justo a tiempo y le dispara varias veces a Kirk. El agresor finalmente muere tras caer en una piscina, y la película termina con la frase «Adiós, imbécil». Adios, creep. La película mezcla violencia, enfermedad mental y trauma posguerra de una manera cruda y explícita. Mujeres vulnerables son el blanco y la cinta incluye violencia gráfica, insinuaciones de necrofilia y temas misóginos. Los críticos la calificaron como una película angustiosa y miserablemente violenta, y su protagonista fue considerado inquietante incluso para los estándares del cine de terror. A pesar de insinuar profundidad psicológica, la película trata el trauma más como un trasfondo que como un tema serio. La experiencia de Kirk en Vietnam y su pasado abusivo se usan más para justificar su crueldad que para examinarla. Su estado mental se presenta de una manera que mezcla psicología real con drama exagerado, creando un tono explotador pero inquietantemente íntimo. Aunque Don't Answer the Phone fue procesada oficialmente en el Reino Unido bajo las leyes de obscenidad, durante el pánico moral de los años 80 en torno al video casero, también fue incautada bajo la sección 3 de la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959. En 2001, cuando se lanzó por primera vez en DVD, solo estaba disponible una versión fuertemente editada. Más de 9 minutos de contenido violento fueron eliminados. La versión sin cortes no se lanzó sino hasta 2006. Por último, en 2017 apareció una restauración completa en Blu-ray, dejando claro por qué había sido censurada en primer lugar.
A Bay of Blood, 1971. A Bay of Blood, también conocida como Twitch of the Dead Nerve, es una película italiana de terror y suspenso de 1971 dirigida por Mario Bava, y a menudo es considerada una de las primeras películas del subgénero slasher. La historia comienza con la misteriosa muerte de una anciana condesa que posee una valiosa propiedad frente a la bahía. En lugar de averiguar quién fue el asesino, sus codiciosos familiares, vecinos y forasteros empiezan a matarse entre ellos para quedarse con la tierra. La trama es caótica, llena de traiciones y casi todos los personajes son egoístas o peligrosos. Un grupo de jóvenes también se ve atrapado en el caos, y uno por uno todos terminan perdiendo la vida de forma trágica. La película está repleta de muertes brutales y creativas, incluyendo apuñalamientos, decapitaciones y empalamientos. Robert! Is that you? Please, Robert, you must answer me. There's a dead man in the bed. Please, Bobby, come out. Una de las escenas más impactantes muestra a una pareja atravesada por una lanza mientras están en la cama en un momento íntimo. La violencia se muestra de cerca y sin mucha anticipación, lo que aumenta su impacto. Lo más perturbador es que nadie es verdaderamente inocente. Incluso el final tiene un tono irónico oscuro. Justo cuando los villanos creen haber ganado, son eliminados por unos niños y toda la bahía termina empapada en sangre. Gee, they're good at playing dead, aren't they? Hey, let's go down to the bay. Cuando se estrenó en 1971, muchos críticos quedaron horrorizados. Christopher Lee abandonó la sala con asco. Algunos la calificaron de vulgar y dijeron que la trama era absurda. Sin embargo, con el tiempo otros comenzaron a valorarla como una obra importante y estilizada. Críticos como Tim Lucas elogiaron su estilo visual y su audacia. Revistas y foros en internet la llamaron proto-slasher o el abuelo de los slasher, y se reconoce ampliamente su influencia en el cine de terror estadounidense. En Italia, Bay of Blood fue catalogada como un giallo, pero a diferencia de los clásicos giallo que hemos mencionado antes, esta película se enfoca más en la cantidad de cadáveres y el gore, abriendo camino al slasher americano. Sin embargo, también fue atrapada por la ola de censura de los videos nasties y no fue lanzada en versión íntegra en el Reino Unido hasta el año 2000. En Alemania, la película estuvo prohibida legalmente desde 1987 hasta 2023, principalmente por su contenido gráfico y sangriento. The Drill Killer, 1979. The Drill Killer es una película de terror cruda y urbana dirigida por Abel Ferrara, quien también interpreta el papel principal. La historia sigue a Reno Miller, un artista frustrado que vive en un apartamento sucio de la ciudad de Nueva York. Reno está sin dinero, mentalmente inestable y bajo una presión constante por terminar una nueva pintura. A medida que el estrés se acumula, especialmente por una ruidosa banda punk que ensaya en el edificio, Reno empieza a perder el control. Una noche toma un taladro eléctrico y comienza a atacar al azar a hombres sin hogar. La película retrata su lento colapso y descenso hacia la locura total. Hay varios elementos que hacen que esta película resulte especialmente perturbadora o difícil de ver. Primero, la violencia se siente demasiado real y personal. A diferencia del horror más estilizado, aquí los asesinatos con taladro ocurren en entornos sucios y cerrados, lo que los hace aún más grotescos que la idea misma. Police autopsy revealed that the man was murdered by some type of power tool, possibly an electric drill. Segundo, la película se enfoca más en el colapso mental que en la sangre. Los espectadores quedan atrapados dentro de la mente de Reno, observando cómo se descompone sin una salida clara. Lo más inquietante es que su quiebre no está provocado por un gran trauma, sino por presiones cotidianas, problemas de dinero, bloqueos creativos, vecinos ruidosos. Ver a alguien romperse bajo ese tipo de presión revela una verdad retorcida sobre la violencia potencial en la vida real. How come you're not up front with everybody else? The music's too loud. What do you mean the music's too loud? You like your music loud. Play all your records loud. Las calles deterioradas de Nueva York, los hogares en ruinas y los callejones llenos de basura refuerzan la miseria de un hombre trastornado. No se trata solo de violencia, sino de estar atrapado por la pobreza, la presión y la locura. Y si has estado siguiendo esta lista, ya sabes a dónde va esto. Así es, The Drill Killer también fue incluida en la lista de videos nasties del gobierno británico.
De hecho, fue uno de los títulos más infames de la lista, principalmente por la portada del VHS que mostraba un hombre siendo taladrado en la frente. La imagen causó una ola de indignación pública. Los padres entraron en pánico, los tabloides hicieron escándalo, y en julio de 1983 fue prohibida oficialmente bajo la ley de grabaciones de video. Una versión censurada se lanzó en 1999, pero la versión sin cortes no se publicó en el Reino Unido hasta 2002. Otros países como Alemania y Australia también restringieron la película, pero nunca fue prohibida en Estados Unidos, donde se estrenó sin cortes en 1979 y pasó silenciosamente por cines de tipo Grindhouse. A pesar de la controversia por la censura, la película sobrevivió. Existen 3 remakes: Drill Killer E2, una versión británica de bajo presupuesto lanzada en 2012, The Detroit Drill Killer, dirigida por el cineasta independiente Matt Yates en 2020, y un tercer remake dirigido por Rob Oldfield que aún está en desarrollo. Tal vez el concepto sí daba para una gran película de terror, pero Abel Ferrara llevó el gore un poco demasiado lejos. Y si te gustan las películas de culto perturbadoras, los medios prohibidos y rincones más extraños de internet, suscríbete al canal porque esto apenas comienza. Nivel 3. The Mutilator, 1985. The Mutilator comienza con una tragedia infantil que se transforma en una sangrienta historia de venganza. El joven Ed dispara accidentalmente a su madre mientras limpiaba el rifle de su padre como sorpresa de cumpleaños. Ese momento rompe algo en su padre, Big Ed, quien nunca lo olvida. Años después, Ed, ya universitario, es invitado por su padre para cerrar el condominio familiar en la playa al final de la temporada. Lleva un grupo de amigos sin sospechar que Big Ed ya está allí, esperando. Lo que sigue es una serie de brutales asesinatos usando equipo de pesca, hachas y motores fuera de borda. La película destaca por su violencia creativa y excesiva. Una escena en la que una mujer es atacada con un enorme gancho de pesca entre las piernas es considerada una de las más perturbadoras en la historia del cine slasher. A diferencia de muchas cintas de su época, The Mutilator no evita mostrar el gore, lo prolonga haciendo que la violencia se sienta cruel en lugar de exagerada. Pero debajo de toda la sangre hay una historia más oscura sobre el duelo, la culpa y un vínculo padre-hijo completamente distorsionado. Jesus Christ. It's my dad. La película fue una apuesta arriesgada para su época y tuvo grandes problemas con las juntas de clasificación. En Estados Unidos, la MPAA amenazó con darle una calificación X por su violencia gráfica. Para conseguir al menos una clasificación R, varias escenas fueron recortadas, especialmente la del gancho y la del motor de lancha. Aún así, su tiempo en cines fue muy limitado y sobrevivió principalmente fue al VHS. En el Reino Unido, The Mutilator fue recortada por 7 segundos para eliminar gore antes de permitirse su distribución en video. En Alemania la versión era inquietantemente sin cortes y se distribuyó en su mayoría de forma no oficial o en el mercado gris. A pesar de las restricciones, desarrolló un seguimiento de culto gracias a sus audaces efectos prácticos. En 2016, Arrow Video restauró y lanzó la versión sin cortes, dando a los fans del terror acceso por primera vez a la película en su forma original y sin censura. The Toolbox Murders, 1978. The Toolbox Murders es un slasher controversial dirigido por Dennis Donnelly. La historia se desarrolla en un complejo de apartamentos deteriorado en Los Ángeles, donde una figura enmascarada utiliza herramientas domésticas para atacar violentamente a varias mujeres. Estas primeras escenas son largas y sombrías y difíciles de ver, no por una narrativa sutil, sino porque la violencia se siente especialmente ruda. A mitad de la película se revela que el asesino es el administrador del edificio, Vance Kingsley, quien está devastado por la trágica muerte de su hija. Cegado por delirios religiosos, cree que sus ataques son una forma de purificar el mundo. Eventualmente su obsesión se vuelve personal y secuestra a una joven llamada Lori para convertirla en un reemplazo de su hija perdida. La película explora temas inquietantes como el extremismo religioso, el duelo no resuelto y el deseo de control. Las tomas prolongadas de las víctimas femeninas hacen que el público se cuestione si está viendo una historia de terror o una pieza de explotación. Sin embargo, lo que hizo verdaderamente infame The Toolbox
no fue su cinematografía sino la reacción pública. Fue atrapada en medio del pánico moral de los años 80 en torno al cine de horror, especialmente en el Reino Unido. Esta película en particular llegó incluso a ser considerada una amenaza para la civilización occidental. Periódicos y grupos religiosos la calificaron de obscena. Así que a pesar de los diálogos débiles, el ritmo torpe y la producción tosca, la indignación que provocó la convirtió en un símbolo cultural. Una prueba de que la controversia a veces puede ser más poderosa que el arte en sí. En el Reino Unido fue incluida inevitablemente en la infame lista de videos nasties. Se recortaron casi 2 minutos de metraje antes de que se permitiera su venta. La versión completa no se lanzó sino hasta 2017. En Sudáfrica fue completamente prohibida y aunque Estados Unidos nunca enfrentó una censura formal, sí recibió duras críticas y circuló principalmente en canales subterráneos y video casero. En Alemania no fue oficialmente prohibida, pero se distribuyó mayormente a través de lanzamientos no oficiales o limitados. Bloody Moon, 1981. Bloody Moon es una película slasher dirigida por Jesús Franco que se desarrolla en una escuela de idiomas para chicas en la soleada costa de España. Pero ese entorno brillante oculta algo oscuro. La historia comienza cuando Miguel, un joven con el rostro desfigurado, es liberado de un hotel psiquiátrico. Años antes había apuñalado a una mujer mientras llevaba una máscara y termina bajo el cuidado de su extraña hermana, Manuela, quien dirige la escuela junto a su tía. Poco después, las chicas de la escuela comienzan a morir de formas brutales. Una sierra circular, una tenaza caliente, unas tijeras. Cada muerte es más perturbadora que la anterior. En una de las escenas más impactantes, una joven es inmovilizada sobre una losa de piedra mientras una hoja mecánica se acerca lentamente hacia ella. Las muertes no son solo gráficas, se sienten lentas y crueles. La atmósfera inquietante de la película se vuelve aún más perturbadora. La música onírica, los ángulos de cámara extraños, las insinuaciones de incesto entre Miguel y Manuela. Hay algo que no cuadra del todo. Y a pesar del título, no hay ninguna luna sangrienta en la película. Es engañoso y eso solo aumenta la sensación de rareza y desorientación. La película fue prohibida en el Reino Unido en los años 80 y etiquetada como video nasty debido a su contenido violento. Cuando se lanzó por primera vez en video casero fue fuertemente editada. No fue sino hasta 2014 que los fans pudieron ver la versión sin cortes, incluida la infame escena de la sierra gracias a Severin Films. Aún así, las reacciones fueron mixtas. Algunos fans del terror la consideraron barata, mal actuada y lenta. Otros apreciaron su encanto trash y sus muertes exageradas. De una forma u otra, Bloody Moon se ha ganado un lugar en la historia del cine de terror, no por ser buena, sino por ser extraña e inolvidable. Es ese tipo de película que ves una vez y luego te preguntas si realmente la viste o la soñaste. Faces of Death 2, 1981. Faces of Death 2 se estrenó en 1981, apenas unos años después de que la primera película sorprendiera al público en todo el mundo. Al igual que la original, fue realizada para parecer un documental presentado por el ficticio Dr. Francis B. Gross. Afirmaba contener grabaciones reales de muertes, violencia y comportamientos humanos extraños. Pero de nuevo, gran parte de ese contenido fue escenificado o editado para que pareciera auténtico. Pero cuando la película salió a la luz, quedó claro que habían ido mucho más allá de lo que la gente esperaba. My name is Dr. Francis B. Gross, and again I invite you to join me as I travel through the world of the dead. Mostraba una corrida de toros que salió terriblemente mal, un boxeador muriendo en el ring y personas heridas o muertas durante protestas y accidentes. También incluía imágenes de cirugías, muertes de animales y ejecuciones públicas. Algunos de los clips reales provenían de noticieros, pero muchos eran falsos, creados con efectos especiales y trucos de cámara inteligentes. El objetivo era hacer creer al espectador que todo era real. If you disagree with me, I'll prove my point. La película fue rápidamente catalogada como peligrosa y perturbadora. En el Reino Unido fue completamente prohibido bajo la ley de grabaciones en video, lo que significaba que no podía venderse, rentarse ni exhibirse legalmente. En Alemania fue ilegalizada debido a su contenido violento. Incluso en Estados Unidos fue duramente criticada.
Algunas versiones eliminaron escenas para hacerla más aceptable, especialmente aquellas que involucraban crueldad animal y sufrimiento humano real. Los críticos atacaron la película por ser violenta y de mal gusto, pero otros se sintieron atraídos por el misterio. ¿Era real o no? Esa pregunta mantuvo la conversación viva. La cinta ganó popularidad en círculos clandestinos, circulando en cintas VHS y vista en secreto por adolescentes curiosos y fanáticos del horror. También alcanzó un estatus de culto por romper límites y generar incomodidad en el público. El hecho de que no recurriera al horror sobrenatural y se enfocara en los del mundo real es lo que la hizo inolvidable, controvertida y prohibida en varios países. Nivel 4. Shocking Africa, 1982. Shocking Africa es un documental italiano del género mondo dirigido por Angelo y Alfredo Castiglioni, estrenada en 1982. Fue creada con la intención de impactar al público occidental mostrando costumbres y rituales tribales extremos de distintas regiones de África. La película también es conocida por su título original en italiano, Africa Dolce e Selvaggia, que significa Dulce y Salvaje África. Los hermanos Castiglioni eran conocidos por viajar profundamente dentro del continente africano y filmar lo que ellos llamaban vida real. En esta película se enfocaban en ceremonias tribales, sacrificios animales, circuncisiones públicas y rituales funerarios. Muchas escenas son sangrientas, brutales y difíciles de ver. Una escena especialmente perturbadora muestra el sacrificio de una vaca con un nivel gráfico muy alto. En otra se quema un cuerpo durante un funeral. También hay rituales que implican cicatrices, perforaciones y mutilaciones. Algunas de las escenas más comentadas muestran a niños pasando por dolorosos rituales de iniciación. La película no evita mostrar desnudez, muerte y sufrimiento. Los críticos han cuestionado cuánto del contenido fue grabado con consentimiento y si algunas escenas fueron escenificadas o sacadas de contexto. El tono del filme es frío y distante. Un narrador habla sobre las imágenes frecuentemente usando un lenguaje racista y colonial. Presenta a los pueblos africanos como salvajes o primitivos, lo cual generó fuertes críticas. Shocking Africa fue prohibida en varios países poco después de su estreno. Las películas suelen ser hechas para entretener, pero esta exploró temas que, para muchos, nunca debían usarse con fines de entretenimiento. Más adelante se vendió una versión falsa de Shocking Africa en formato VHS, la cual era en realidad una recopilación de escenas de otras películas del mismo estilo, como Africa Adio y Mondo Cane, lo que confundió al público y volvió aún más difícil encontrar la película original. Hoy en día, esta película es recordada como una de las más gráficas y controversiales del género mondo. Plantea preguntas sobre la ética en el cine y hasta qué punto pueden llegar los cineastas por una reacción. The New York Ripper, 1982. Una de las películas de terror más infames que jamás haya salido de Italia es The New York Ripper de Lucio Fulci. Originalmente estaba pensada como un homenaje a Alfred Hitchcock, el pionero del suspenso cinematográfico, pero rápido se convirtió en algo mucho más brutal y perturbador. En lugar de elegancia y tensión, lo que obtenemos es un slasher crudo, sórdido y lleno de decadencia que se adentra en los rincones más oscuros del comportamiento humano. La historia sigue a un detective que busca un asesino serial en Nueva York, quien se burla de la policía y de sus víctimas usando una voz chillona parecida al pato Donald. Suena ridículo, pero combinado con asesinatos brutales se vuelve extrañamente pesadillesco. La película comienza como un thriller policial común, pero pronto revela algo mucho más siniestro. Casi todos los personajes tienen algún fetiche secreto, una perversión oculta o algún hábito extraño. Nadie en este mundo está limpio. La violencia en The New York Ripper es extrema y muy personal. Las víctimas son en su mayoría mujeres y la película muestra su sufrimiento en escenas largas y detalladas. Una escena particularmente infame es la del corte en el ojo. Aunque al observarla con atención los efectos especiales se notan falsos, eso no impide que contribuya a la reputación de la película como una de las más sádicas de su época. Por todo esto, The New York Ripper se enfrentó de inmediato a problemas de censura. En el Reino Unido no solo fue prohibida, sino que incluso fue retirada del país. Aunque las historias sobre guardias armados sacando copias de las tiendas están exageradas, es cierto que las autoridades británicas querían eliminarla de inmediato. La BBFC la vetó por completo durante el pánico de los videos nazis debido a su violencia.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los censores estaban más preocupados por su contenido sexual. En el Reino Unido solo se lanzó una versión censurada en VHS años después por parte de Vicco, y como se habían eliminado tantas escenas, los críticos la ridiculizaron por considerarla vacía e incoherente, e incluso el principal censor de la BBFC en ese entonces, James Fairman, se volvió una figura polémica por editar películas él mismo y provocar indignación en toda la industria mediática. A pesar de, o tal vez gracias a su mala fama, The New York Ripper todavía ocupa un lugar extraño pero significativo en la historia del cine de terror. Mother's Day, 1980. Mother's Day es una película clásica de terror estadounidense de bajo presupuesto dirigida por Charles Kaufman. Al inicio sigue una premisa familiar. 3 antiguas amigas de la universidad, Trina, Jackie y Abby, se internan en los bloques de Nueva Jersey para pasar un fin de semana de descanso. Sin embargo, la reunión se convierte en una pesadilla cuando son capturadas y encerradas por 2 hermanos trastornados que obedecen las órdenes de su madre manipuladora y sádica. La primera escena marca el tono con un giro impactante. Una mujer mayor que parece indefensa resulta ser parte de una trampa. Oh, not again. Not to worry, honey, happens all the time. Do you need any help? Oh, no, you'll only get your hands dirty. Don't you trouble yourself. Junto a sus hijos, ataca brutalmente a una pareja joven, revelando la retorcida dinámica familiar. La película es una mezcla grotesca de violencia, actos forzados y extraños rituales familiares. Una de las escenas más angustiantes muestra a Jackie siendo obligada a realizar una actuación humillante frente a la madre, quien trata todo el acto como si fuera entretenimiento. Now read this. Now, I want you to be just like this. Your leg there and your arm right here, okay? Los hermanos no solo son violentos, sino también infantiles en su necesidad de complacerla. Esto crea un contraste inquietante con la imagen tradicional de una relación madre-hijo amorosa y protectora. También se menciona a Queenie, la inestable hermana de la madre, que vive en algún lugar del bosque. Aunque no aparece durante la mayor parte de la película, su presencia añade una capa casi sobrenatural de terror. Eventualmente Trina y Abby logran escapar, pero los hermanos vuelven a perseguirlas. Esta vez ellas se defienden, los dominan y van tras la madre. En el giro final, Queenie finalmente aparece, dejando al espectador con la inquietante pregunta: ¿realmente terminó todo? We were meant to survive. We were strong, both of us. And don't ever forget it. La película incluye escenas crudas de maltrato, asfixia, juegos de rol perturbadores e incluso una decapitación grotesca. Estos momentos están exagerados, pero claramente diseñados para causar impacto. La violencia, a menudo mezclada con humor negro y sátira sobre los valores familiares, hace que la película destaque, aunque por razones equivocadas. Debido a su contenido intenso y brutalidad sugestiva, Mother's Day enfrenta una fuerte censura. Fue prohibida directamente en países como el Reino Unido y Australia. Algunas versiones fueron severamente recortadas, especialmente en las escenas explícitas y más gráficas. La versión sin censura no se estrenó en el Reino Unido sino hasta décadas después. The House on the Edge of the Park, 1980. Un año después de su película más controvertida, Caníbal Holocausto, Ruggero Deodato regresó con The House on the Edge of the Park, una cinta que parece ser un intento del director por desafiarse a sí mismo. La historia comienza en Nueva York, donde conocemos a Alex, un mecánico rudo y arrogante interpretado por David Hess. Comete un acto perturbador en la escena inicial, lo que establece el tono de lo que vendrá. Su amigo Ricky es presentado como un mecánico sencillo y de buen corazón que desconoce el lado oscuro de Alex. Un día, una pareja adinerada se detiene en el taller y los invita a ambos a una fiesta en una casa grande cerca de un parque. I'll get it fixed up in a minute. Take your time. Take your time. Why? Why not? It's too late to go boogieing anyway. Too late? No. What are we gonna do? Well, I hear tell there's a party. Al principio la reunión parece relajada, pero a medida que avanza la noche los invitados ricos comienzan a burlarse de Ricky. Esto molesta a Alex y entonces toma el control de la noche. Literalmente, cierra las puertas y libera toda su violencia. Este cambio de tono de lo juguetón a lo cruel convierte la fiesta en una verdadera pesadilla.
La película se enfoca mucho en las tensiones entre clases sociales. Los dos hombres de clase trabajadora se sienten humillados por los invitados ricos y lo que sigue es su reacción agresiva. What did you say? You heard me, twat. You shouldn't say those things. We could take it the wrong way. Deal the cards, mister, where I can see 'em. A lo largo de la noche, Ricky se muestra cada vez más confundido mientras Alex se vuelve más peligroso. La cinta incluye escenas de violencia extrema, aunque algunos críticos creen que intenta explorar temas más profundos como la venganza, el respeto propio y el poder, más allá del puro impacto visual. Pero la pregunta es, si el objetivo era tratar temas sociales, ¿por qué hacerlo a través de escenas tan explícitas? Desde su estreno ha estado fuertemente censurada. En el Reino Unido fue incluida en la lista de videos nasties y no se lanzó sin cortes hasta 2011. Antes de eso, varias escenas fueron completamente eliminadas. Incluso hoy sigue siendo polémica. Algunos creen que va demasiado lejos, mientras que otros consideran que tiene valor por los temas que aborda. En el Festival de Cine Access, actores y críticos discutieron el significado de la película. El actor Giovanni Lombardo Radice apoyó la dirección del filme, pero también criticó cómo la censura, al eliminar escenas clave, puede destruir el mensaje real de una historia. Nivel 5. Dulce Venganza 2. Versión sin censura, 2013. Dulce Venganza 2 es una película de venganza brutal y perturbadora estrenada en 2013. No es una secuela directa del filme original de 1978, pero mantiene el mismo tema de violencia extrema seguida de represalias. En esta ocasión, la historia sigue a Katie, una joven que intenta convertirse en modelo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, todo da un giro aterrador cuando acepta una sesión de fotos gratuita. Katie es engañada, secuestrada y traficada a Bulgaria por 3 hermanos, quienes la someten a un maltrato extremo. La primera mitad de la película se centra en el calvario de Katie. Física y emocionalmente destrozada, es abandonada a su suerte en un oscuro sótano, dada por muerta, pero a través de una serie de eventos retorcidos logra sobrevivir. Назад, Сычка. Okay. Come with me. Everything will be fine. Please help me. Lo que sigue es un camino implacable de venganza. Ella va tras cada uno de los hombres responsables de su sufrimiento. Su venganza no es solo física, sino también psicológica. Someone did very bad things to you, I know. You can't run from this forever. I'm not running. La película, como era de esperar, se enfrentó a fuertes críticas y censura. En el Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a aprobar la versión sin cortes. Exigió 27 ediciones distribuidas en 6 escenas principales, eliminando casi 4 minutos de metraje. Los cambios se consideraron necesarios para suavizar las escenas explícitas de agresión y crueldad prolongada. You're the sickest of them all. How many others did you sell to animals like Velko? How many more like me? En Nueva Zelanda, las autoridades argumentaron que trataba contenido sensible de manera perjudicial, por lo que fue prohibida por completo. En Alemania fue incluida en la lista de medios perjudiciales para los jóvenes, lo que limitó significativamente su distribución. Incluso en Estados Unidos, solo una versión editada obtuvo la clasificación R. La versión original, con toda su intensidad gráfica, probablemente habría recibido una clasificación peor, lo que habría impedido su exhibición comercial a gran escala. A pesar de todo esto, la película ha encontrado una base de seguidores. Algunos elogian su representación de la supervivencia y la justicia, mientras que otros la consideran excesiva y explotadora. Pero independientemente del punto de vista, hay algo claro. Dulce Venganza 2 sigue siendo una de las películas de venganza más inquietantes de su época. NF713, 2009. NF713 es una película underground controversial a la que la Junta Británica de Clasificación de Películas le negó la clasificación en 2009. Dirigida por Roman Nowicki y protagonizada por Nicky Flynn, la cinta es una inquietante mezcla de terror, arte performativo y fantasía oscura. Fue producida en Polonia y distribuida por Niche Flix, una compañía especializada en cine extremo. Se dice que el título NF713 hace referencia a un número ficticio de prisionero, lo que marca desde el inicio el tono perturbador del contenido. La película muestra a una mujer interpretada por Nicky Flynn capturada por un interrogador enmascarado. Es atada, humillada y sometida a tormento psicológico y físico.
No hay una historia clara ni diálogos. En su lugar, las escenas son lentas, silenciosas y prolongadas. La experiencia está diseñada deliberadamente para resultar incómoda e intensa. Las imágenes oníricas, junto con escenarios fríos e industriales, convierten la película en una pieza de performance creada para provocar al espectador. La BBFC se negó a otorgarle un certificado a NF-713, lo que significó que no podía venderse ni distribuirse legalmente en el Reino Unido. El organismo argumentó que el propósito principal del filme era provocar excitación en el espectador mediante escenas intensas, lo cual podría causar daño incluso en adultos. Esta decisión generó un debate sobre la censura y la delgada línea entre el arte y la obscenidad. Nikki Flynn, la actriz principal, defendió públicamente el proyecto. Explicó que NF-713 no buscaba promover la violencia, sino explorar fantasías oscuras a través de una actuación consensuada. Flynn, quien también era escritora y performer y había trabajado en proyectos similares, aseguró que el rodaje fue seguro, planificado y con una intención artística clara. En entrevistas y en su propio blog afirmó que censurar una película como NF-713 significaba eliminar conversaciones importantes sobre el poder y el consentimiento. Hasta el día de hoy, NF-713 sigue prohibida en Estados Unidos y es vista como un raro ejemplo de un choque significativo, aunque perturbador, entre la censura, la expresión personal y los temas de violencia. Beyond the Darkness, 1979. Beyond the Darkness es una escalofriante película de terror italiana dirigida por Joe D'Amato en 1979. La historia sigue a Francesco, un taxidermista devastado por el dolor, incapaz de aceptar la muerte de su prometida Anna. En un acto de obsesión aterrador, roba su cuerpo del depósito de cadáveres y lo preserva en su casa. Su ama de llaves, Iris, quien secretamente está enamorada de él, lo ayuda a ocultar este macabro secreto. Ora ci sono soltanto io vicino a te, Francesco. Hai sempre la tua fedele Iris. Non avere paura. La película se adentra en un territorio profundamente inquietante. Francesco se rodea de escenas grotescas. Las imágenes son frías y clínicas. El trabajo de cámara es difuso y la música inquietante compuesta por Goblin resuena en los pasillos sombríos. El efecto es a la vez opresivo y extrañamente hipnótico. Hay escenas que muestran órganos conservados, carne diseccionada y violencia ritual. Lo más perturbador es que a pesar del exceso de sangre, todo resulta inquietantemente fascinante. La crítica estuvo dividida. Algunos la calificaron de simple explotación y otros vieron en ella una forma retorcida de devoción y duelo. Un crítico incluso la llamó la cima de la basura italiana, pero al mismo tiempo destacó cómo explora temas como la pérdida y el control. Ese equilibrio entre crueldad y devastación ha mantenido viva la conversación sobre esta película. Cuando se estrenó por primera vez en Italia, causó indignación por su contenido gráfico. Los censores italianos obligaron a eliminar la escena repulsiva en la que Francesco muerde el corazón de Anna. También fue recortada para otros mercados. En Estados Unidos fue renombrada como Buried Alive y reducida aproximadamente en 3 minutos. Durante años se enfrentó prohibiciones o fuertes cortes en varios países. Aunque circularon copias no oficiales, la versión sin censura no estuvo disponible oficialmente por mucho tiempo. En 2017, la distribuidora Ariane Films financió una nueva restauración en 2K del negativo original. La versión restaurada y sin censura fue enviada a la BBFC, que finalmente la aprobó, con clasificación 18 por supuesto, permitiendo su estreno en cines. El lanzamiento en Blu-ray incluyó un documental titulado Omega Rising, Remember Joe D'Amato, nuevas entrevistas y material de archivo. Y a pesar de todo el caos, Beyond the Darkness logró hacerse un lugar en la historia del cine de terror. Nivel 6. Bonefights, Cause for Concern, 2002. Bonefights, A Cause for Concern Volumen 1 fue un video de impacto lanzado en 2002. Se presentaba como un entretenimiento callejero escandaloso, pero rápidamente se volvió infame por su contenido y la fuerte controversia que generó. El video mostraba 3 tipos principales de material: peleas de patios traseros entre adolescentes, acrobacias peligrosas realizadas por personas en situación de calle, y un personaje llamado Bone Hunter que ataba a personas sin hogar mientras dormían y escribía sobre sus cuerpos. Hold down, mate! Hold down! It's okay, mate! Not gonna hurt you! Algunas de las acrobacias incluían arrancarse dientes, golpearse la cabeza contra objetos y realizar otros actos extremadamente peligrosos a cambio de pagos insignificantes. Los responsables del video, Ryan McPherson, Zachary Bobek, Michael Slyman y Daniel Tanner, afirmaron que los participantes aceptaron aparecer voluntariamente.
Sin embargo, los críticos señalaron que muchos eran personas sin hogar, con problemas de adicción y que no se encontraban en condiciones de dar consentimiento. A menudo se les pagaba con efectivo, alcohol, comida o una noche en un hotel. Defensores de las personas sin hogar y políticos condenaron el video. El congresista Earl Blumenauer lo calificó como un nuevo estándar de explotación cruel. La Coalición Nacional para las Personas Sin Hogar lo describió como el peor caso de abuso que habían visto. El video vendió alrededor de 300,000 copias a un precio aproximado de $20 cada una, generando millones en ganancias. Ese éxito trajo aún más atención y problemas legales. Una enfermera de San Diego se alarmó al ver lesiones repetidas en un hombre sin hogar y presionó para que se presentaran cargos. Finalmente, los fiscales acusaron a los productores de incitar a actos violentos y, en el caso de McPherson, de sobornar a participantes para que guardaran silencio. Dos hombres en situación de calle, Donald Brennan y Rufus Hanna, presentaron una demanda civil. Alegaron que los productores se aprovecharon de su alcoholismo y los convencieron de hacerse daño y de tatuarse la frase "Bum Fight". Solicitaron indemnización por agresión, daño emocional y violaciones de derechos civiles. He's got a masquerade mask. That means that he's like a chameleon. He can change his colors whenever he likes. La controversia también llegó a los medios de comunicación de todo el mundo. Los noticieros debatieron si el video constituía un delito, una forma deliberada de expresión o simplemente un acto de pésimo gusto. Algunos países y comercios se negaron a venderlo. En Estados Unidos no hubo una prohibición oficial, pero la presión pública lo mantuvo fuera de las tiendas convencionales. Los críticos describieron el video como feo, insensible y carente de cualquier humor real. Fue visto como parte de una tendencia más amplia hacia el entretenimiento de impacto llevada al extremo. Como lo expresó el abogado de Donald y Rufus, los verdaderos vagabundos son los que están detrás de la cámara. Bloodlust, 1976. Bloodlust, también conocida como Mosquito der Schander, es una película de terror suizo-alemana occidental. Fue dirigida por Marie Jan Vajda, un cineasta nacido en Yugoslavia bajo el seudónimo de Mario de Akala. La historia está inspirada de forma libre en Kuno Hoffmann, el vampiro de Nuremberg. Se trataba de un hombre sordo y mudo que sufrió maltrato sobre su infancia y más tarde desarrolló obsesión por la sangre. Aunque la película elimina el satanismo presente en la historia real, conserva el tema del vampirismo. El protagonista nunca recibe un nombre. Es interpretado por el actor austriaco Werner Pokat, cuyo personaje fue golpeado por su padre en la infancia y presenció cómo abusaban de su hermana. Ya de adulto, trabaja como contador y es acosado cruelmente por sus compañeros de oficina. See? I told you played with dolls. Look, it's right here in this drawer. That proves he's crazy. Conoce a una anciana y a su hija hippie, quienes le muestran una bondad que nunca había experimentado. Incluso intenta conectar emocionalmente con una prostituta, pero eso tampoco funciona. En casa se limita a sentarse con su colección de muñecas espeluznantes. I only managed to peek into his room once. The walls are all black. It's got the whole room full of dolls. Poco a poco su aislamiento se convierte en algo más psicótico. Desarrolla una obsesión con la sangre. Al principio experimenta con salsa de tomate y tinta roja. Luego irrumpe en una funeraria, mutila cadáveres, bebe su sangre y a veces les extrae los ojos. Para beber la sangre utiliza una pipeta de 2 puntas que imita los colmillos de un vampiro. Después de cada ataque, deja la palabra mosquito como graffiti. La película mezcla contenido sórdido con momentos de extraña belleza. Fue filmada por Norbert Friedlander y David Kahn, y la música compuesta por David Llewellyn es inquietante y extraña. Algunas escenas son totalmente absurdas, como llevar un cadáver al bosque para un picnic o pasearse por la ciudad con una pequeña motoneta. Los efectos sangrientos son básicos y el maquillaje de los cadáveres se ve evidentemente falso, pero la atmósfera es nauseabunda. Todos los personajes están dañados de alguna manera. Nadie es completamente sano o estable y el final es sombrío. Yes? Right over here. I'm afraid we're going to have to ask you to come along with us, sir. El protagonista finalmente es arrestado y en lugar de arrepentirse de sus crímenes construye su propio mundo de fantasía donde baila con la joven hippie. Cuando se estrenó, Bloodlust fue considerado demasiado extrema y depresiva. Apareció en la lista de videos nazis del Reino Unido, aunque nunca fue procesada legalmente. Durante años solo se conoció por copias de baja calidad en VHS. Más adelante, cuando se lanzaron ediciones restauradas en Blu-ray, quedaron en evidencia sus efectos baratos. Aunque nunca recibió atención del público general, se convirtió en una película memorable dentro de su género. El director Georg Budgaray dijo después que el tono y los temas impactantes de Bloodlust ayudaron a inspirar su propio clásico de culto, Necromantic, de 1987.
Necromantic 2, 1991. Necromantic 2 es una película de terror alemana de 1991 dirigida nuevamente por Jörg Buttgereit. La historia sigue a Mónica, una joven enfermera que vive en Berlín y que mantiene en secreto una atracción por los muertos. Al inicio de la película desentierra el cadáver de Rob, el protagonista del primer filme, y lo lleva a su departamento. Mónica intenta llevar una vida normal e incluso comienza una relación con un novio vivo llamado Mark. Ja, ich weiß, wir waren erst für nächste Woche verabredet, aber ja, im Kino läuft ein ganz interessanter Film, den würde ich gerne sehen. Stimmt, habe ich auch schon gehört. Sin embargo, no puede resistir su obsesión. La película explora temas como la soledad, la alienación y el conflicto entre el amor por los vivos y el deseo por los muertos. También utiliza un sarcasmo oscuro mostrando los intentos de Mónica por ocultar su vida secreta mientras aparenta normalidad en público. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt und sie ist wirklich liebend so, aber bloß ich glaube, sie ist irgendwie pervers. La película es conocida por sus imágenes perturbadoras, con escenas de manipulación de cadáveres, desmembramientos y contacto de temática adulta con cuerpos sin vida. Aunque la violencia gráfica no es constante, cuando aparece resulta explícita e inquietante. A diferencia de la primera película, Necromantic 2 tiene un ritmo más lento y un tono más romántico, pero aún así rompe límites con su mezcla de intimidad y necrofilia. Deine Freundin möchte ich nicht näher kennenlernen. Wieso? Weil es absolut pervers ist, sowas aus Spaß anzugucken. Muchos fanáticos del terror underground la elogiaron como una obra artística, mientras que otros simplemente quedaron horrorizados. La historia de censura del filme es una de las más infames del cine alemán. Apenas 12 días después de su estreno, en junio de 1991, la policía de Múnich allanó el cine Verskatken y confiscó la única copia disponible. Las autoridades afirmaron que la película glorificaba la violencia, lo cual constituye un delito grave según la ley alemana. La copia fue enviada a Berlín y añadida a una lista oficial de incautación. Esto significó que todas las copias conocidas debían ser confiscadas y que poseer una era ilegal. En 1992 se realizaron más redadas, incluso en la casa de uno de los productores. No hubo juicio formal, ya que la decisión fue tomada exclusivamente por juntas de censura. En 1993 finalmente se legalizó, pero durante muchos años tiendas grandes se negaron a venderla. El nivel de indignación y la censura agresiva solo reforzaron el estatus de la película dentro del cine de terror extremo. Nivel 7. Mikey, 1992. Mikey es una película de terror estadounidense de 1992 que narra la escalofriante historia de un niño de 9 años llamado Mikey, quien aparenta ser inocente pero oculta un secreto mortal. Lo que hace que la película sea tan inquietante es que Mikey asesina repetidamente a sus familias adoptivas usando métodos brutales como electrocución, ahogamiento y golpizas. La violencia impactante contrasta con su apariencia dulce e inofensiva, lo que refuerza los temas de la inocencia rota y la crueldad oculta. Esta mezcla perturbadora ciertamente llamó la atención, pero también generó una fuerte controversia. You know, dead people aren't the ones to be scared of. Living people are. El punto de quiebre en la historia de Mikey ocurrió cuando la película coincidió con una tragedia real. En 1993, Jane Bolger, un niño de 2 años, fue secuestrado y asesinado por 2 niños de 10 años. Este desgarrador suceso conmocionó al Reino Unido y provocó un intenso debate sobre la posible influencia de los medios violentos en los menores. Como Mikey mostraba un niño cometiendo actos violentos, las autoridades se preocuparon de que pudiera inspirar comportamientos similares. En consecuencia, la BBFC adoptó una postura firme y retiró a Mikey del mercado en 1996, lo que efectivamente significó su prohibición en el Reino Unido durante casi 3 décadas. La censura no se centró solo en la violencia, también se trataba de proteger a la sociedad del contenido considerado peligroso en un momento especialmente sensible. Mikey's first mother was electrocuted. Sound familiar? Rachel doesn't understand how dangerous he is. My car's right here. Durante años, Mikey estuvo fuera del alcance del público en tiendas y videoclubes del Reino Unido, pero en 2025 todo cambió. La BBFC volvió a evaluar la película, reconsideró su contenido y finalmente decidió que podía ser vista por una audiencia mayor de 15 años. Esta reclasificación refleja cómo ha cambiado drásticamente la percepción social sobre los medios y la censura con el paso del tiempo. The Bonnie Game, 2011. The Bonnie Game es una película intensa y perturbadora sobre una joven llamada Bonnie que es secuestrada por un violento camionero conocido como Hug. La película presenta escenas crudas de maltrato y terror, utilizando un estilo de cámara en mano que le da un aire muy realista.
Muchos espectadores consideran que es difícil de ver debido a su contenido extremo e inquietante. Algunas personas la ven como una obra oscura que explora la crueldad humana, mientras que otras creen que cruza los límites. La película está vagamente inspirada en los crímenes reales de Robert Ben Rhodes, conocido como el asesino de paradas de camiones. Robert era un camionero de largas distancias que secuestró y abusó de varias mujeres entre los años 70 y 90. Utilizaba su camión equipado con compartimientos ocultos y cadenas para mantener cautivas a sus víctimas. Su fuerte interés en actividades relacionadas con el bondage influyó directamente en el trato que daba a sus presas. Lo que hace su historia especialmente escalofriante es que a simple vista parecía un hombre normal, pero en su interior ocultaba una naturaleza profundamente perturbadora. Nobody's gonna hear you. We've been here for almost 5 days now. I lose track of time. What about you? Esta conexión entre The Bonnie Gang y Robert Ben Rhodes hace que al espectador le resulte aún más difícil separar la ficción de la verdad. Debido a esto, la película ha sido prohibida en varios países como Alemania, Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido, la BBFC se negó a clasificarla, alegando que no era apta para ser vista por el público y que incluso podría generar paranoia y desconfianza hacia camioneros inocentes. The Edith Morals Restaurant, The Untold Story, 1993. The Edith Morals Restaurant, The Untold Story es una película de crimen y horror de Hong Kong dirigida por Herman Yau en 1993. Está basada en un crimen real ocurrido en Macao en 1985. Un dueño de restaurante asesinó a toda una familia y luego convirtió sus cuerpos en bollos de cerdo que sirve a sus clientes sin que ellos lo supieran. Cuando este espeluznante crimen llegó a los titulares de noticias, causó horror y miedo en la población. La película muestra todo el evento con lujo de detalles. Una de las escenas más perturbadoras retrata al asesino terminando con la vida de víctimas jóvenes y destruyéndolas. Después tritura los restos para usarlos como relleno de bollos de cerdo listo para servir. El actor principal, Anthony Wong, ofrece una interpretación impactante como el asesino despiadado y la representación gráfica aporta un fuerte realismo a la cinta. Debido a la representación explícita de temas sensibles, especialmente involucrando a personas jóvenes, la película fue prohibida en varios países. En Corea del Sur y Japón, las autoridades se negaron rotundamente a proyectarla en cines. Alegaron que las escenas de violencia gráfica y conductas psicopáticas eran demasiado vívidas y perturbadoras incluso después de haber sido editadas. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, la película ganó un estatus de culto entre los fanáticos del cine de horror asiático extremo. Es recordada por su narrativa impactante y por haber llevado los límites del género de crimen y horror a un nuevo nivel. Ilsa, She-Wolf of the SS, 1975. Estrenada en 1975, Ilsa, She-Wolf of the SS es una controvertida película de terror ambientada en un campo de prisioneros nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La historia gira en torno a Ilsa, una oficial nazi cruel que dirige un campo secreto donde brutaliza a los prisioneros y los usa como conejillos de indias para sus horribles experimentos médicos. La película incluye numerosas escenas de violencia, abuso y comportamientos perturbadores. Lo que hace que la cinta sea aún más inquietante es que el personaje principal, Ilsa, está inspirado en una figura real, Ilse Koch. Ilse estaba casada con el comandante del campo de concentración de Buchenwald y se volvió infame por su extrema crueldad. Incluso fue apodada la bruja de Buchenwald. Ilse fue acusada de seleccionar a prisioneros con tatuajes en la piel para ser ejecutados, con el fin de utilizar su piel para fabricar pantallas de lámparas y otros objetos. Esta conexión con un horror real de la historia hace que la película sea especialmente controvertida. En cuanto a la crítica, la película fue ampliamente censurada. Los críticos la calificaron de vulgar, explotadora y ofensiva. Incluso las actuaciones y la historia fueron duramente criticadas por su debilidad y se percibió que la cinta solo buscaba llamar la atención a través del gore. Aunque tuvo un estreno amplio en Estados Unidos y Canadá, no atrajo mucho interés y terminó proyectándose silenciosamente en cines de Grindhouse. En países como Australia y Noruega fue prohibida por completo y en el Reino Unido la BBFC la rechazó, y hasta la fecha sigue sin estrenarse oficialmente. La historia de censura que rodea esta película evidencia cuán extraña y provocadora fue. Aún así ha llegado a ser considerada una obra notable dentro del subgénero del Nazi Exploitation.
Eso fue todo para el volumen 2 de las películas más perturbadoras prohibidas. Y si despertó tu interés, definitivamente te encantará el volumen 1.